Reencontrarnos esta noche aquí para seguir aprendiendo de estas enseñanzas del Evangelio según el Espiritismo, que tanto esclarecimiento nos trae. Hoy, continuando con el capítulo 1, no he venido a derogar la ley y el tema, el ítem alianza de la ciencia con la religión. ¿Cómo pueden la ciencia y la religión ser aliadas para alcanzar ese conocimiento y ese progreso que se necesita? Bueno, en el libro del Evangelio, en el frontispicio, dice que contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones de la vida. No hay fe inquebrantable, sino aquella que puede encarar a la razón faz a faz en todas las épocas de la humanidad. Esas palabras del maestro Allan Kardec en el libro del Evangelio, publicado en 1864, nos da una base en la que nos dice que solo aquella fe que puede enfrentar a la razón, es decir, al razonamiento, al pensamiento, a la lógica, a la ciencia, cara a cara, en todas las épocas de la humanidad. Entonces, vemos que ya desde un inicio en el Evangelio se estudian las máximas morales de Jesús, porque también están los hechos comunes de los apóstoles, de la vida de Jesús y demás, que eso lo explican todas las doctrinas. Pero estas máximas morales son concordantes con las enseñanzas del espiritismo, porque el espiritismo viene a revivir el cristianismo puro que Jesús promulgó. En el capítulo anterior veíamos o se vio las 3 revelaciones. Ahora aquí vengo a preguntarles si ustedes, los que estuvieron, recuerdan. Como primera revelación, Moisés, ¿ustedes recuerdan qué fue lo que hizo Moisés? ¿Cuál fue su trabajo, su misión? De a uno. El que quiera hablar, me levanta la mano y nos comenta. Ahora todos se quedaron callados. No, de a uno. Moisés, ¿qué recuerdan de qué reveló Moisés, señora? ¿Señora? Las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Ahora, en esos 10 mandamientos y en el estudio veían algo muy importante, que él tuvo que generar 2 tipos de leyes, ¿no? Las leyes morales y las sociales. Pero para que esas leyes sociales se pudieran aplicar a ese pueblo que era tan rebelde, él tuvo que darles un origen, ¿qué? Divino. Él dijo que esas leyes eran las que Dios también le había dado para que pudiera él moldear, orientar y guiar a ese pueblo rebelde. Realmente eran las leyes mosaicas. Que eran las leyes mosaicas, la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, lapidar a las mujeres encontradas en adulterio, bueno, todas ese tipo de leyes que él tuvo que imponer allí y decir que eran de origen divino para poder que la gente le hiciera ¿qué? Caso, le obedecieran y las siguieran. Sin embargo, las leyes morales, que son los 10 mandamientos, son ley de Dios, vienen y provienen de las leyes naturales y él las recibió allí en el monte Sinaí. ¿Recuerdan? Y fue a través de un fenómeno ¿qué? Mediúmnico. ¿Sí? Neumatografía, que se llama escritura directa. Desde el mundo espiritual, en esas tablas, el mundo espiritual escribió y sin un medio, directamente. Allí, con esas leyes que él trajo, vino a establecer la existencia de ¿qué? De un solo, ¿quién me dice? De un solo Dios, exacto. Porque ellos eran
politeístas, creían en diferentes dioses, hacían ídolos. Por eso él en las leyes sociales o civiles, ¿qué dijo? Que se condenaba a aquellos que hicieran imágenes. ¿Por qué? Porque tenía que doblegar a ese pueblo y conducirlo a la creencia en ese solo Dios. Y por todos los desmanes que hubo y demás, pues tuvo que prohibir la comunicación con los espíritus, cuando él mismo era un medium. ¿Sí? Entonces, vemos la importancia de este primer paso, que es esa primera revelación, Moisés, porque fue muy importante. Ese legado de él, a través del conocimiento de esas leyes morales, a través de esa creencia en ese solo Dios, a través de todos esos deberes que debemos, no solamente para con Dios, sino para también con nuestro prójimo, porque ahí también se establecen esas leyes morales para con nuestro prójimo, de las relaciones con nuestro prójimo. Después viene ¿quién? La segunda revelación, Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Quién me dice? ¿Cuál fue su misión? ¿Qué reveló, señora? Primero es un modelo de vida. Tenemos que seguir todas sus enseñanzas porque Él nos va a prepararnos y a conectarnos con el Padre, pero cumpliendo todo lo que Él nos ha enseñado. Nos enseñó a todos. Exacto. Y también Jesús habló pues prácticamente de la ley del amor, definiendo los 10 mandamientos que anteriormente nos había compartido Moisés, los 10 mandamientos que él nos enseñó, y lo más importante pues es el modelo y el ejemplo a seguir. Muy bien. Entonces, Jesús viene a decir que Él no vino a quitar la ley, ni los profetas, sino a hacer cumplir la ley. Y resumió, como dijo Astrid, todos los 10 mandamientos en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Casi que son tres, ¿no? Mandamientos ahí. Amarme a mí, amar a mi prójimo y amar a Dios. Entonces, y que Él es el modelo a seguir. Entonces Jesús revela también parcialmente la existencia de una vida diferente a la vida material. Él trata de revelar cuando dice mi reino no es de este mundo, que hay otro reino, hay otro lugar, hay otro espacio que nosotros en esa época todavía no se podía comprender por el estado evolutivo del pueblo. Todavía seres tan materialistas, tan concentrados en la tierra que el Señor os dará, en que la descendencia iba a ser próspera, en que todo era ¿qué? Material, palpable. Para ellos todo era lo que ellos podían ver, palpar, sentir con sus sentidos. Para ellos era muy difícil asimilar la creencia de que había algo fuera de lo que ellos podían ver, de la materialidad. Y Jesús viene a hablarles de otro reino, viene a hablarles del perdón, viene a hablarnos de todas estas enseñanzas que para ellos generó conmoción, tanto así que creó grandes enemigos, que terminaron buscando la forma de llevarlo allí, a la cruz. Pero él, conociendo el pueblo, conociendo la rebeldía, dijo, yo os enviaré un consolador que vendrá a recordarles todo lo que yo les he dicho y también a revelarles otras cosas que yo no les puedo decir porque no las comprenderían. El Espíritu de verdad que no conocen, no saben de dónde vienen ni hacia dónde van. ¿Sí? Entonces, pero permanecerá con vosotros. Entonces viene después la tercera revelación.
como la promesa que Jesús hizo de que vendría ese consolador. Ahora, ustedes que saben de ese consolador que es el espiritismo, ¿quién me habla de esa doctrina que es la doctrina espírita o el consolador prometido? ¿Qué saben? ¿Qué vino a revelar el espiritismo? Bueno, en una hora podemos hablar de No, así muy puntual. Hay una definición de espiritismo que Allan Kardec propuso en el libro Obras Póstumas, si alguien la recuerda, dice todo lo que es en ese resumen. Es la ciencia que enseña El origen. Es la ciencia que enseña el origen del espíritu, su naturaleza, el destino y la comunicación con el mundo material. Exactamente. Es la ciencia que estudia el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal. Entonces ya el espiritismo viene y nos dice, bueno, a través del Evangelio según el espiritismo nos dice, toma las enseñanzas morales de Cristo y las ve a la luz de la doctrina espírita, teniendo en cuenta los postulados que los mismos espíritus superiores, guías de la humanidad, en cabeza de Jesús, que es el espíritu de verdad que comanda este grupo de espíritus, a decir, existe el mundo espiritual. No hay muerte. Vivimos antes de nacer y cuando dejamos este cuerpo seguimos viviendo y reencarnamos y estamos bajo las leyes de la evolución, de reencarnación, que hay pluralidad de mundos habitados, por eso Jesús decía, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Que hay una comunicabilidad con los espíritus, es decir, que hay personas que tienen facultades mediúmnicas y que a través de ellos los espíritus se pueden comunicar con nosotros, dejarnos mensajes, como el 30 que estuvimos aquí, la reunión mediúmnica y cuántos mensajes de amor, de consuelo, de saber que nuestros seres queridos sobrevivieron a la muerte del cuerpo físico y que allí están, que no desaparecieron. Y todo esto en la doctrina espírita a la luz de esa fe razonada. Pero es una ciencia, no es una religión como tal. Entonces ahora entramos en materia. Existen dos palancas poderosas en la inteligencia, para la inteligencia del ser humano, que son la ciencia y la religión. Son dos palancas en la inteligencia de la humanidad muy poderosas, necesarias para nuestro proceso evolutivo. La ciencia nos revela las leyes del mundo material y la religión nos revela las leyes del mundo moral. Pero las dos tienen el mismo principio. ¿Ustedes saben cuál es el principio de esas dos palancas de la inteligencia humana? No. Dios es el principio de esas dos palancas. Por lo tanto, como el principio es Dios y Dios es infinito en sus ¿qué? En sus atributos. En sus atributos, es decir, en sus perfecciones. Entonces Él no puede crear dos cosas que se vayan a contradecir. Aquí no me di cuenta que había quedado, que por configuración de este computador a veces nos quedan por fuera las letras, entonces dice, no pueden contradecirse. No pueden, la ciencia y la religión no pueden contradecirse porque tienen el mismo origen, el mismo principio que es Dios, y Dios es infinito en sus perfecciones. Él no se equivoca. Por lo tanto, no pudo haber creado leyes que regulen el mundo material, leyes que regulan el mundo moral para que se contradigan unas con las otras. Por el contrario, Dios quiere que las dos
encuentren ese punto en común para que nosotros podamos valernos de las dos para desarrollar esa fe real que debe ser la que nos debe mover a nuestros actos, a nuestros cambios, a nuestras transformaciones. Porque creer por dogma de fe está sujeto a que nos equivoquemos, está sujeto a que en algún momento perdamos esa fe y que decidamos buscar entonces en ateísmos, materialismos y demás, porque no encontramos respuestas en esa fe que no es razonada. Entonces, para conocer esas leyes que revelan el mundo material, ¿está quién? La ciencia. Constantemente vemos avances científicos, pero también si no existiera la religión, si no existiera la creencia en Dios, estaríamos también caminando como a ciegas. Ciegas, no existiera la espiritualidad. Así es, no tendríamos espiritualidad. Ahora, si nosotros analizamos en la pregunta 27 del libro de los espíritus, el maestro Allan Kardec pregunta que si de ese modo habría dos elementos generales en el universo, la materia y el espíritu, y los espíritus le dicen sí, y por encima de todo está Dios, el creador, el Padre de todas las cosas. Entonces existe un principio material, un principio espiritual, y por encima de todo está Dios. El principio material, todo lo que nosotros vemos son transformaciones del fluido cósmico universal, que es el que compone todo lo que nosotros vemos, que se llame materia. Es una transformación del fluido cósmico universal. Y el principio espiritual es creado por Dios y es ese principio del cual nuestro espíritu, nosotros como espíritu provenimos, que con el tiempo se desarrolla, se individualiza y nos convertimos en espíritus con E mayúscula, con un sentido moral, con razonamiento y con todo lo que somos a hoy en nuestro constructo como espíritus. Esos son los principios generales del universo. Cuando el ser humano conozca bien a fondo que todo es parte de estos principios, que el uno no puede vivir sin el otro, que estamos en constante correlacionamiento, entonces estaríamos nosotros siempre manteniéndonos en el materialismo o en un espiritualismo que desconoce las leyes de la ciencia. Y por tanto, se puede sujeto a ¿qué? A equivocaciones, a errores. Aquí vemos nosotros entonces en esta imagen que la ciencia y la religión deben buscar ese punto de encuentro. Ha llegado entonces en este tiempo que la ciencia, dejando de ser exclusivamente materialista, debe tomar en cuenta el elemento espiritual. Señora. Es que ese es el significado etimológico de la palabra religión. Religar al hombre con Dios, volver a unir al hombre con Dios, con su creador. ¿Señor? Eso es sagrado. Ah, claro, sí. Porque, o sea, eso es lo que se busca con la religión, independientemente de lo que es. Del creo que fuera. Del creo que fuera. Sí, es religar, unir al hombre con Dios. La clave es el amor. La clave es el amor, sí. Y la religión debe, cesando de desconocer las leyes orgánicas e inmutables de la materia, apoyadas la una en la otra y avanzando en armonía, puedan lograr prestarse mutuo apoyo. Cuando la ciencia es exclusivamente materialista,
y no se tiene en cuenta el elemento espiritual. Entonces es cuando nosotros llegamos a pensar que una persona que desencarna en algún momento va a resucitar. Desde el punto de vista de lo que significa la palabra resucitar, que es que la carne vuelva a la vida. ¿Eso es lógico? Y bajo el mismo parámetro de la ciencia, no tendría razón de ser, porque ese cuerpo se descompone. Entonces no habría razón de ser, no tendría lógica. No tendría lógica porque la ciencia ha demostrado con estudios cómo es el proceso de descomposición de un cuerpo después de que llega la llamada muerte. No estaría tampoco en las leyes de la física. No estaría en las leyes de la física, no estaría dentro de la ciencia, no habría manera de explicarlo científicamente, cómo unas moléculas que se descomponen y pasan a formar nuevamente parte de la tierra donde están o incineradas, porque hay la cremación, puedan volver a juntarse para volver a crear el mismo cuerpo. ¿Sí? Por eso es importante que la ciencia tome en cuenta que existe el elemento espiritual y la religión, igual que la ciencia respalde lo que la religión promueve. Y también tenemos aquí un ejemplo de esas situaciones, y es cuando se creía que la Tierra era el centro del universo. Eso lo promulgó Ptolomeo. Y, por el contrario, el heliocentrismo, que fue la teoría ya promulgada por Copérnico y después por Galileo Galilei. Ptolomeo defendía el modelo geocéntrico, es decir, la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo, mientras que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban alrededor suyo. Copérnico, a través de sus estudios y demás, formuló la teoría heliocéntrica, por la que defendía que la Tierra y otros cuerpos celestes giraban era alrededor del Sol, que era el centro del universo. Y Galileo Galilei, al crear su telescopio, también pudo comprobar que efectivamente era el Sol el centro del universo y que los planetas giraban alrededor del Sol. A él la Iglesia Católica lo hizo abjurar de que eso era cierto. Negar la creencia del heliocentrismo y demás, porque la religión decía que no, que la Tierra era el centro del universo, basados en un texto bíblico de Josué. Y allí, posteriormente, vino el Papa Juan Pablo II a pedir perdón y a reivindicar a Galileo Galilei, pidiendo perdón por haber hecho eso, cuando efectivamente la ciencia demostró que era el Sol el centro del universo. Pero fíjense, ahorita, cómo se da el proceso de evolución que está inmerso en todo, ¿sí? Primero, todo giraba alrededor de la Tierra. Luego, el Sol era el centro del universo. Ahora se descubre que no hay un solo Sol. No hay un solo sol. Muchísimos soles y no podemos decir qué es el centro del universo. Exacto. Entonces, eso se decanta. Entonces, ahora ya son más galaxias. Cada galaxia tiene sus soles y cada galaxia tiene sus planetas y tiene una serie de circunstancias que ya la ciencia ha demostrado. Otra creencia, que la Tierra era plana, ¿sí? Como una mesa. Y no podía, mejor dicho, nadie decir que era diferente, porque eso era lo que se creía. Y mire que Cristóbal Colón dijo, no, no es plana, yo voy a ir a buscar allá en el otro lado, que allá, por este lado puedo llegar allá a la India. Y nos encontró a nosotros en el camino a América.
Otra cosa que demuestra la ciencia. Entonces, no podemos dejar que una se separe de la otra. Y dice el Evangelio, la ciencia y la religión no han podido ponerse de acuerdo porque ellos son muy limitados en sus apreciaciones y toman las cosas desde su punto de vista, exclusivamente. Entonces, la ciencia toma el punto de vista de la ciencia y lo que ellos no puedan demostrar en un laboratorio no tiene fundamento, para ellos no es real y para ellos no existe. Y la religión, entonces, lo que la ciencia ha demostrado, para ellos sigue siendo los dogmas de fe los que valen, porque no hay otra manera de explicarlo. Entonces, todavía estamos creyendo en que ¿quiénes fueron nuestros primeros padres? ¿Que fueron creados como? Para algunas religiones no, para otras no. Gracias a Dios se ha ido evolucionando, porque también vemos en esa evolución entre la ciencia y la religión, cómo ahora las experiencias al borde de la muerte han sido algo magnífico para unir. Para unir. Para unir. Sin embargo, como todavía hay personas que no les cabe en la mente algo que no sea lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. Entonces, si en la Biblia dice que Adán y Eva fueron los primeros padres, muchas personas hoy en día todavía creen que ellos, de ahí venimos todos nosotros. Todavía hay personas que creen eso, cuando la razón no da para eso. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, ¿qué? Varones, Caín y Abel. ¿Dónde estaban las mujeres con las que iban a procrear? Caín mató a Abel, no más. Entonces, y Caín se fue y salió exiliado. Pero, en medio de todo, Caín encuentra y crea otro clan. ¿Con quién creó otro clan? Debió haber alguien más para que él formara su propio clan. Todas esas cosas que son irracionales, que no van con la ciencia, que no van con la lógica, y muchas personas aún dicen que no creen en el proceso de la evolución. Y está demostrado por todo, por restos fósiles, por demás, tantos estudios científicos que se han realizado que demuestran que efectivamente nosotros venimos de un proceso evolutivo. Pero ¿ustedes creen que eso es ajeno a Dios? No puede ser ajeno a Dios. Es Dios el que, a través de sus leyes, de las leyes de la naturaleza, hace que la evolución se dé. Y evoluciona tanto el principio material como el principio espiritual. Para llegar a lo que somos hoy, tenemos siglos, millones de años en ese proceso evolutivo los que aquí estamos. No somos producto del acaso, ni tampoco cada vez que nacemos venimos a aprender de nuevo porque es una nueva existencia y Dios nos acaba de crear. Y entonces, ¿por qué se nos facilitan a veces conocimientos, cosas que queremos aprender y eso es rapidito, que como si ya las hubiéramos hecho antes? Con una facilidad, personas que realizan cosas hermosas con sus manos, arte. ¿Alguna vez aprendieron en alguna academia? No, a mí me gustó y yo me puse a hacer y ya. Y mire cómo le quedó. Y son obras de arte. ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué? Somos espíritus evolucionando y con aprendizajes y conquistas. Yo creo que hay algo que es verdaderamente trascendental, que se deriva de todo esto, y es que ha venido habiendo una vez entre la ciencia y la religión. Y como lo decían ahora, los científicos, por decirlo
alguna manera no creen sino en sus tubos de ensayo, el laboratorio. Muchos religiosos no creen, como dijo ella, sino en lo que está en la Biblia. Y eso ha afectado mucho el progreso del hombre. Y una de las grandes cosas que yo encontré en el espiritismo, que recién empecé a estudiarlo, es que el espiritismo une a los dos: la ciencia y la espiritualidad. Trabajan con los dos. Es así que hay espíritus, como es el espíritu de Andrés Luis, que ha escrito cosas a través de las manos del medio Chico Xavier, que posteriormente la ciencia vino a comprobar. Tenemos incluso una conferencia sobre eso. Muchas cosas estudió el espíritu de Andrés Luis que después han sido demostradas. Entonces, para mí personalmente eso es una grandeza. El espiritismo trabaja con la ciencia y la religión. Ha ido acabando o ha acabado con ese abismo, en el que algunos todavía persisten, distanciando la ciencia de la religión. Sí, así es. Entonces, el Evangelio nos dice que faltaba algo que llenara ese vacío, un lazo de unión. Y nos dice el Evangelio que ese lazo de unión consiste en el conocimiento que rigen las leyes, en el conocimiento de las leyes que rigen y entrelazan el mundo espiritual con el mundo corporal. Leyes tan inmutables como las que regulan el movimiento de los astros y la existencia de los seres. Esas leyes que rigen y entrelazan el mundo espiritual con el mundo corporal. ¿Cuáles serán esas leyes? Las leyes de Dios. Porque todo tiene una causa y un efecto. Las causas están ¿en dónde? En el espíritu. ¿Y el efecto dónde se ve? En la vida material, ¿no? Porque es lo que nosotros venimos a vivir como consecuencia, del daño que hicimos. Y ahí está, esa es la causa, el error. Y la consecuencia es lo que vivimos, que se manifiesta ¿en dónde? En este mundo físico, pero que también lo que hagamos hoy aquí también se va a manifestar en el mundo espiritual, porque cuando dejemos este cuerpo y nos demos cuenta de los errores y de las circunstancias que afectamos, pues también va a haber ¿qué? Un dolor espiritual, moral. Entonces hay una conexión constante entre lo material y lo espiritual, regido por las leyes divinas, que si las cumplimos, nos dejamos conducir por ellas y nos dejamos guiar por ellas, pues vamos a vivir y vamos a ir mejorando esas consecuencias. Van a ser más agradables para nosotros, van a ser menos penosas, menos dolorosas. Entonces, esas leyes son las que nosotros debemos empezar ¿a qué? A aplicar en nosotros. Y es que si vamos a ver de acuerdo a lo que tú dijiste al principio con esa balanza, la ciencia rige las leyes materiales, la religión rige las leyes morales. ¿Qué es el ser humano? Un componente de materialidad con su espíritu, con su cuerpo, y un componente de espiritualidad. Que es el espíritu. ¿Sí? Estamos los dos. Y la correlación entre los dos está a través de su periespíritu. Todo lo que viene externo y atraviesa a mi cuerpo a través del periespíritu, ¿en dónde queda? Como crecimiento, como aprendizaje en el espíritu. Y viceversa, todo lo que tenemos en el espíritu, que somos nosotros, a través de nuestro espíritu, de nuestro periespíritu, se manifiesta en el mundo físico. Y este científico, Albert Einstein, decía lo siguiente: no creo que la ciencia debe estar necesariamente en una posición de oposición a la religión. En realidad encuentro una fuerte correlación entre ambas. La ciencia sin religión es coja.
Y la religión sin ciencia es ciega. Ambos son importantes y funcionan mano a mano. Me parece que quien no esté impresionado por la verdad, tanto de la ciencia como de la religión, es una persona muerta. Muy interesante, ¿no? Porque se ajusta a lo que estamos analizando, a lo que hemos estado diciendo. ¿Por qué la ciencia sin la religión es coja? Porque al no tener en cuenta el principio espiritual, pues no se puede explicar los fenómenos de las experiencias cercanas a la muerte. No se lo explican. Todo lo quieren encontrar en que el lóbulo cerebral de las alucinaciones y bueno y demás. No. Y hay comprobaciones ya científicas de personas que estuvieron en esos procesos, como el doctor Albert, se me olvidó el apellido, bueno, que él tuvo una experiencia cercana a la muerte y él, Alexander III, y él, neurólogo, y él vive una experiencia cercana a la muerte y precisamente la parte del cerebro, por una meningitis que le dio, era la parte del cerebro que debía producir las alucinaciones. Teniendo afectada esa parte del cerebro, ¿cómo iba a alucinar? No había manera. Y como él tiene su libro, El cielo sí existe. Y lo particular es que le da él, que era uno de los grandes materialistas, que no aceptaban nada de lo espiritual. Esa fue la mayor comprobación que él tuvo y pudo decir, oiga, yo que era ateo, materialista, no creía en nada, sino en lo que a mí me demostraba ya las neurocirugías que yo hacía y todo, y ya. Y ahora Alexander Evans, tercero. Y nos dice entonces el Evangelio que una vez que esas relaciones fueron constatadas mediante la experiencia, se hizo una nueva luz. Y la fe se ha dirigido a la razón. La razón entonces no ha encontrado nada ilógico en la fe. Y el materialismo ha sido vencido. La única forma de vencer ese materialismo es considerar que somos espíritus viviendo una experiencia física, espíritus inmortales. Y nos dice aquí, en el libro La Génesis, lo siguiente, en la Génesis, en el capítulo 2, Dios, acerca de la naturaleza divina, ítem 19, edición de la Confederación Espiritista Argentina, en filosofía, en psicología, en moral y en religión, solo es verdadero lo que no se aparta ni un milímetro de las cualidades esenciales de la divinidad. Eso es lo que es realmente verdadero. La religión perfecta, dice el maestro Kardec, será aquella en la que ningún artículo de fe se oponga a esas cualidades de Dios, a esas cualidades divinas. Aquellas cuyos dogmas superen la prueba de ese control, sin que nada los afecte. Entonces, cuando nosotros creemos por dogmas de fe, que si una persona nace con cierta circunstancia física, dolencia o algo, es porque Dios lo quiso así y porque es un castigo de Dios o porque está desconociendo esas cualidades esenciales de la divinidad. Porque Dios es un Dios justo y bueno. Es un Dios de amor que no castiga. Y es un Dios que hace para todos nosotros, sus hijos, las mismas leyes. Y estamos todos inmersos en las mismas leyes. Él no tiene privilegios con nadie. Entonces no puede haber un superdotado y una persona con una limitación cognitiva y pensar que fue por castigo de Dios. El otro que hizo para merecer ser un superdotado. No, pero cuando creemos en la reencarnación, cuando entendemos que somos espíritus inmortales, cuando entendemos que existe la ley de causa y efecto, que es ley de Dios,
Entonces ahora sí entiendo. Estamos cosechando el fruto de nuestros trabajos, de nuestras experiencias del ayer. Y el maestro Allan Kardec dice en la Génesis, también en el capítulo 1, ítem 55, descubrimientos que realiza la ciencia, lejos de rebajar a Dios, lo glorifican. Solo destruyen lo que los hombres han edificado sobre las falsas ideas que se formaron acerca de Dios. ¿Por qué lo glorifican? Porque lo que hacen es demostrar la grandeza de Dios. Que Dios pensó en todo, no dejó nada al azar. Porque creer que al azar alguien tiene la fortuna de nacer en una condición diferente es no creer en Dios, en la bondad de Dios y en la justicia de Dios. Entonces, miren lo importante que la ciencia ha demostrado y ha hecho que se vea la grandeza de Dios en la inteligencia suprema que nos gobierna y que todo lo tiene estrictamente organizado de una manera tal que no hay equivocaciones de ninguna manera. El tsunami que ocurrió, el terremoto, todo eso está inmerso en las leyes de Dios. Y científicamente se comprueba por qué, la razón, la causa material de esas circunstancias, de todo lo que ocurre. Pero sobre eso está Dios. El espiritismo dice aquí, al resucitar al espiritualismo, el espiritismo dará a la sociedad el impulso que despierte en unos la dignidad interior, en otros la resignación y en todos la necesidad de elevarse hacia el Ser Supremo, olvidado e ignorado por sus ingratas criaturas. Lo dice Juan Jacobo Rousseau en el libro de los Medios, segunda parte, Disertaciones Espíritas. Es un mensaje. El espiritismo entonces viene ¿a qué? A cambiar nuestra forma de relacionarnos en la sociedad, para despertar en nosotros esa dignidad interior, esa resignación, pero una resignación ¿qué? Activa. Que sabemos que estamos viviendo una prueba, una situación, una circunstancia, pero que si nosotros trabajamos hoy, si nosotros nos preparamos, si nosotros la aceptamos, si tomamos con valor esas circunstancias, la vamos a superar y vamos a tener el mérito de esa circunstancia. Entonces, para cerrar, nos dice Camilo Flammarion, la religión del futuro tendrá que ser científica y la ciencia religiosa para lograr llegar a satisfacer las ansiedades del hombre moderno. Porque hay hoy en día tantas personas que no creen en Dios, que no creen en nada que tenga que ver con la religión o la religiosidad o la espiritualidad. Que desafortunadamente la misma religión no les ha dado lo que las enseñanzas, sino por el contrario. Las mismas religiones se han encargado de que las personas no crean. Porque no, las personas hoy en día se preguntan y se cuestionan mucho, pero ¿por qué yo tengo que vivir esto? Deme una razón. No porque Dios así lo quiso, no porque eso está escrito así y porque así tocó y porque usted no pregunte porque hasta ahí. Entonces la persona dice, no, yo en ese Dios no creo, ¿qué tal? Yo aquí viviendo lo que estoy viviendo y como, ¿por qué? Él juega allá los dados, él allá, yo soy un títere que me mueve y me hace. Por eso es que vemos ahorita también que las religiones están llamadas a ese cambio y lo están haciendo. Poco a poco unas, otras. Y mire que ya las religiones y especialmente la religión católica, a través del Papa, ahorita Francisco, y desde Juan Pablo II, han venido queriendo hacer cambios significativos, en donde ya se pueda decir que no existe el infierno,
que no existe el purgatorio, que no existe el cielo, que son estados de conciencia, que hay diferentes cosas que ha dicho este Papa Francisco, y cuántos de su misma religión católica han dicho que él es, mejor dicho, lo peor. ¿Por qué? Porque esas personas, y dice el Evangelio, que aún así hay muchos que se quedan rezagados por su ignorancia y su falta de creer, de querer abrir los ojos y el entendimiento, y porque todavía no han tenido la capacidad de razonar y se quedan rezagadas. Pero viene el tiempo, viene la evolución, vienen las pruebas y las demás situaciones que van a ir modificando a esas personas que todavía no quieren tomar lo que la ciencia ofrece para poder, y la religión que verdaderamente se complemente con la ciencia, y van a estar quedando ahí como estancados, como rezagados. Pero la evolución se da sí o sí. Todos nosotros debemos evolucionar. Y hay algo que tú hablaste ahí, la evolución se da sí o sí. El espiritismo, bueno, claro, nosotros respetamos todas las creencias religiosas. Claro. Como dice Eduardo Pereira Franco, cada persona en su religión está en un nivel evolutivo. Sí. Y nosotros hemos pasado ya por muchas de esas religiones en las diferentes reencarnaciones. Respetamos esas creencias porque cada uno está en su nivel evolutivo, pero hay que ver la realidad de la vida. Sí. Y en diferentes creencias, tienen de diferentes maneras. Personas que dicen que profetizan en ciertas doctrinas, en ciertas religiones, que son mediums, lo que aquí llamamos mediunidad. Ellos son mediums también. Entonces, poco a poco se van dando cambios, pero cambios significativos en la medida en que las personas vayan estando aptas para recibir esas semillas, esas informaciones, porque hasta nosotros mismos en nuestras familias, ¿cuántas veces hemos dicho o hablado de reencarnación y cuántos se desantiguan o se persignan porque ¿cómo que van a creer? ¿Cómo que reencarnación? Sí. Entonces, no creen todavía, y aunque la ciencia ya lo ha demostrado de una infinidad de formas. Entonces, poco a poco, algún día todos llegaremos, porque el espiritismo no es la religión del futuro, es el futuro de las religiones, porque las religiones, de una u otra manera, poco a poco irán adoptando los postulados de la doctrina. La ley de la reencarnación, de causa y efecto, Jesús, la inmortalidad del alma, todos los postulados. Y van ellos también a conducirse por el mismo camino con estas enseñanzas. Entonces, queridos hermanos, vamos a prepararnos para los pases.